Vamos a partir entonces con la clase. Hoy día, bueno, es nuestra clase número 29. em, y como les decía, vamos a revisar ahora la ficha de trabajo para ver bien de qué se trata como la última actividad evaluada, ¿ya? Recuerden que es una evaluación formativa, por lo tanto es una evaluación que va a tener o va a estar dada por categorías de aprendizaje, ¿ya? En suficiente, muy bien, era como suficiente, bien y muy bien, una cosa así son las categorías de aprendizaje de acuerdo al desempeño que ustedes evidencian. ¿De qué se va a tratar nuestra ficha de trabajo se llama, o nuestro trabajo propiamente se llama Narrando una historia desde abajo, y tiene que ver con las formas, nos vamos a centrar específicamente en las formas de trabajo no remunerado que se desarrollaron en la colonia. Recuerden que la última clase vimos encomienda, mita y repartimiento, ¿ya? Sobre esos tres, por eso era fundamental que hicieran la actividad, donde yo les di tiempo en clase para hacerla y la retroalimentamos después, que es fundamental que aborden eso. El trabajo es individual, ¿ya? ¿Y qué van a tener que hacer? Van a tener que confeccionar un perfil de Instagram que relate la vida de un personaje ficticio durante el periodo colonial en Chile. Contarán con 6 horas para la elaboración y presentación del relato. Hoy día empezamos con escogiendo el personaje y la forma de trabajo colonial. Ya, indicaciones para la construcción del trabajo. Para la elaboración de la narración tendrán que considerar la siguiente estructura. Primero, presentación del sujeto histórico, su nombre, su edad, género, dónde vive, a qué se dedica, composición de su familia y pasatiempo. Toda esta primera parte en la presentación del sujeto es ficticio, ya ustedes lo inventan, pero lo que es muy importante es que tiene que estar relacionado con la época colonial. No puede ser ficticio, pero hablar que juega PlayStation y cosas así, eso no sirve, ¿ya? Tiene que ser adecuado al contexto. ¿Y qué contexto es? Recuerden, siglo XVI hasta el siglo XIX, o pensemos siglo XVI, siglo XVIII, ¿ya? Por esto, este trabajo va a también implicar un poco de investigación. Luego viene descripción del conflicto. Deberás elegir una forma de trabajo colonial vivido por el personaje, el cual podrá ser encomienda, mita o repartimiento. ¿Y qué pregunta en el fondo deberán responder? Es como, ¿en qué consiste esa forma de trabajo colonial? ¿De qué manera el personaje llega a esa forma de trabajo? ¿Y por qué podrá ser este tipo de trabajo un conflicto para el personaje? ¿Ya? Ahí ustedes lo tienen que relacionar con las clases que tuvimos sobre las repercusiones que tuvo la colonia o la llegada de los españoles en América. ¿Ya? En eso tienen que pensar, en las repercusiones que tuvo. Luego, las consecuencias. Explicar un elemento de cambio que puede ser de carácter político, social, económico, territorial o humanitario, y un elemento de continuidad que puede ser político, social, económico, territorial o humanitario en la vida del personaje luego de entrar a trabajar a esta modalidad colonial. Por ejemplo, si yo creo un personaje que es una mujer indígena, sin hijos, que su pasatiempo es, no sé, ayudar a su madre a ordenar o a sembrar la tierra, por ejemplo, y cuando llegan los españoles me capturan y me llevan a trabajar de manera forzosa a una encomienda, ¿ya? Entonces yo en la encomienda voy a tener que trabajar. Un elemento de cambio quiere decir, bueno, yo voy a tener que explicar por qué a mí no me gusta o quizás sí me gusta la encomienda, pero por qué es complicada, etcétera. En el desarrollo del conflicto voy a tener que ahí explicar como mi vida como una india encomendada y en las consecuencias yo voy a tener que decir, bueno, algo que cambió luego de que yo empecé a trabajar en la encomienda fue, por ejemplo, que dejé de trabajar en, no sé, labores en lo que yo quería trabajar y tuve que someterme a lo que el patrón me indicaba. Y por lo tanto eso implicó, no sé, trabajar en esto, que a mí no me gustaba, por ejemplo, ¿ya? Y un elemento de continuidad es qué cosas yo mantuve luego de que por ejemplo, yo entré a trabajar como una india encomendada. ¿Ya? Entonces, un elemento de continuidad, por ejemplo, puede ser, bueno, yo seguí trabajando la tierra, ya eso fue algo que yo lo mantuve o no sé, o yo después de seguir o de entrar a trabajar en la encomienda, seguí dependiendo de los hombres, por ejemplo, ya como un elemento de continuidad.
Es decir, donde yo no pude tomar decisiones por mi calidad de mujer, ¿ya? A eso se refiere. Insisto, esto todo tiene que ver con la época colonial y con la forma, las modalidades de trabajo colonial. Y el cierre va a tener que ser una comparación entre la vida del personaje antes y después de entrar a esta forma de trabajo. Eh, cómo ha cambiado su vida, si cambió para mejor, para peor, si cuál le gustaba más, dónde era como más feliz. En el fondo, esas son las preguntas que debiese responder al final, ¿ya? Indicaciones para crear el perfil de Instagram. Bueno, el relato va a ser expuesto de manera sintética a través de al menos 6 publicaciones de Instagram. Me refiero a 6 imágenes con su relato abajo, ¿ya? Donde ustedes van a dar a conocer la historia del personaje. Para ellos deberán considerar los siguientes elementos. Una introducción, que por lo tanto va a constituir una foto y una descripción, donde ustedes van a presentar al sujeto histórico, ¿ya? Van a contar quién es, etcétera. Pueden contarlo así como un historiador que cuenta la historia de este personaje o como alguien que en el fondo se crea su perfil de Instagram en la época colonial. Pues así como, hola, bueno, esta es mi nueva cuenta, mi nombre es, no sé, po, es Lautaro y aquí estoy como contando, les voy a contar un poco sobre mi vida, no sé. Ahí ustedes inventan cosas, ¿ya? La idea es que la presentación del sujeto histórico sea pura creación, pura imaginación, pero contextualizado históricamente, ¿ya? En el desarrollo, van a tener que explicar como la descripción del conflicto y sus consecuencias, y ahí van a poder usar 4 como fotos distintas, ¿ya? Y 4 como descripciones diferentes. Y la conclusión va a ser una comparación y evaluación de la vida del personaje. Esta presentación ustedes me la van a enviar al correo, porque yo les voy a entregar un formato, les voy a hacer entrega cuando corresponda de un documento donde ustedes me van a hacer este perfil de Instagram, ¿ya? No quiere decir, el perfil de Instagram es como una invención, no quiere decir que ustedes se van a tener que crear una cuenta y lo van a tener que hacer realmente, sino que es un ejercicio, una simulación, ¿ya? Y lo van a hacer a través de Word. Eso, y después se van a encontrar con la ficha de trabajo, ¿ya? Por ejemplo, la ficha de trabajo no tiene que presentar errores ortográficos, tiene que estar escrito de manera clara, se debe ajustar al contexto de la clase. Aquí no hay que ver pues, con cuestión social, no hay que ver, esto es colonia, la colonia. Todo, y eso es súper importante, todo lo que ustedes eh, escriban sobre el personaje tiene que estar situado en la época colonial. Ya no puede salirse de esos márgenes temporales. Y eso es súper importante que lo tengan en cuenta. ¿Ya? Por más que estemos trabajando un formato que es de la actualidad, que es el Instagram, todo tiene que estar asociado a la época colonial. E insisto, la clase anterior estuvo dedicada precisamente a estas formas de trabajo. Por lo tanto, es súper importante que hoy día usted se ponga al día con esa información para que después no ande atrasado o atrasada. Eso, bueno, en el fondo, esta ficha de trabajo dice lo mismo que yo ya mencioné anteriormente. Lo que incorpora es que si usted establece un elemento adicional, yo le voy un elemento que contribuye al relato y evidentemente sea un aporte al trabajo, yo le voy a dar puntos adicionales, ¿ya? Si usted quiere incorporar como otras cosas sobre el personaje. Con respecto a las imágenes que ustedes van a utilizar, van a ser tienen 2 alternativas. La más fácil es que ustedes saquen imágenes de internet de cualquier persona, pero de la época colonial, insisto en ello, y las utilicen como para el perfil de Instagram, ¿ya? O bien, y que en el fondo inventen como el personaje que hay detrás de esa foto, o bien ustedes hagan dibujos, lo que encuentro que es más difícil y se van a demorar más, ¿ya? Mish, Dígame. ¿y si yo quiero hacer el personaje? O sea, yo disfrazarme el personaje, ¿se puede o algo? Pero te tendrías que sacar fotos. Sí, pues por eso, Sí, disfrazarme de él y sacarme fotos. sí, sí, ¿Podría? sí, también, sí, Ah, sí ya. se puede, sí, no hay ningún problema. Eso, chiquillos y chiquillas, entonces, hasta ahora, ¿tienen alguna duda? Yo ninguna. Yo ¿No? ¿Y los demás? ninguna. Ninguna. Ya, chiquillos, este trabajo va a ir por etapas. Como bien sale acá ¿Cuándo se entrega? Ay, perdón. ya, el trabajo se entrega el 20, pero ahora les voy a explicar cómo van a ser las etapas de construcción del trabajo, porque esto va a ser todo así como paso a paso. Dígame.
Tengo otra duda. ¿El personaje tiene que ver con algún personaje antiguo o lo tenemos que inventar nosotros desde cero? No, ustedes lo inventan. Ah, ya. Ustedes inventan todo. ¿Y Ya. no podemos como utilizar algún personaje que ya esté hecho? Sí, pero pueden usar el nombre o algo así, pero se van a demorar un kilo en buscar esa información. Es más Ya. fácil que ustedes lo inventen a que busquen la información, porque si no se van a demorar mucho buscando como personajes de la época. Hay, de todas maneras, pueden Ujú. hacerlo, pero, por ejemplo, ustedes podrían usar, no sé, Policán, que es un personaje conocido, que todos saben de quién es, dónde vivía. Pueden usar como esos datos, pero Caupolicán nunca trabajó como encomendado, perdón, o en una mita o en un repartimiento. Entonces ahí van a tener que inventar, Sí. ¿ya? Ya, ¿y O es pueden individual? usar, sí, es individual, Ya. sí. Ya, entonces yo les decía que esto va a ser de manera parcelada. Vamos a partir ahora con una etapa del trabajo y luego con otra. Hoy día, ¿qué es lo que van a hacer? Hoy día ay, espérenme, no se metan todavía esto, necesito configurar de inmediato que ustedes me pongan su mail para que yo les pueda retroalimentar, porque sí me di cuenta que era muy fácil hacerlo. Eso y que se puede editar. Ya, eso es lo más importante. Esto después. Ya, ahora sí. Entonces, ustedes cuando se metan, se van a encontrar con este formulario que les va a guiar la elaboración de su trabajo. Ponen su mail, y por lo tanto ahí les va a llegar la retroalimentación. Por favor, tengan cuidado de poner bien su mail, ¿ya? Porque si lo ponen mal, no les va a llegar bien la información, la retroalimentación que yo les hago, ¿ya? Entonces, van a partir en el formulario escribiendo el nombre de su personaje, la edad y el género. Después, ¿dónde vive? No me vayan a poner que vive en Europa, porque no ¿Mi corresponde, ¿ya? Ujú, género es como hombre o mujer? exacto, sí. Em, ¿Dónde vive? Pueden poner, por ejemplo, no sé, pueden poner por región, así como la región de la Araucanía, o en la localidad tanto, ¿ya? Pueden inventar así, vivo en el fondo tanto, no sé. Ahí ustedes inventan. Luego, ¿a qué se dedicaba antes de iniciar su trabajo en la economía colonial? ¿A qué me refiero con esto? Antes de que pasaras a trabajar en la encomienda, en la mita o en el repartimiento, eso quiere decir, antes de que llegaran los españoles, ¿a qué se dedicaba? ¿Qué hacía? Trabajaba la tierra, era un toqui, era dueña de casa, se dedicaba a educar, ¿qué hacía? ¿Ya? Ahí tienen que ustedes como elaborar y explicar a qué se dedicaba. Luego, su familia estaba compuesta, tenía hijos, tenía hermanos, padres, abuelos, etcétera, o estaba solo, sola. Ahí ustedes lo responden. Y sus pasatiempos, ¿ya? ¿Cuáles creen ustedes, cuáles les gustaría que fueran los pasatiempos de su personaje? Ay, no sé, puede ser como el de generar, hacer telares, no sé, estar en el campo, jugar con los animales. Ahí ustedes inventan el pasatiempo. Recuerden, el único requisito es que todo lo que ustedes inventen tiene que estar dentro del contexto del siglo XVI al siglo XVIII, ¿ya? De la época colonial finalmente. Luego, aquí ustedes tienen que escoger un tipo de trabajo en el cual se va a desempeñar su personaje. Puede trabajar en una encomienda, en una mita o en un repartimiento. Si trabaja en un repartimiento, acá abajito me tienen que explicar en qué consiste esa forma de trabajo. Si va a trabajar en una encomienda, entonces aquí abajo me explican en qué consiste ese trabajo. Eso lo pueden sacar de internet, no hay ningún problema. Ya esa es la idea, que investiguen. Si se acuerdan de lo que vimos en clase, también lo ponen. Si sacan de la guía, también lo pueden poner. Luego, ¿de qué manera el personaje llega a esa forma de trabajo? Es decir, si ustedes eligieron encomienda, aquí me explican en qué consiste la encomienda. Bueno, después me explican también cómo llega a trabajar en la encomienda. Po. Lo capturaron los españoles, lo obligaron, su padre le dijo, tienes que ir. Ahí ustedes le ponen dramatismo al asunto, ¿ya? También, insisto, es todo para que fluya la imaginación. ¿Y por qué esta forma de trabajo es un conflicto para el personaje? ¿Por qué, por ejemplo, la encomienda puede ser perjudicial o puede ser como conflictivo para el personaje? Y ahí les recuerdo que ustedes
echen mano como a las clases donde vimos sobre los efectos que generó la llegada de los españoles a América. Piensen en las enfermedades, piensen la explotación laboral, en la cantidad de muertos que hubo, en el mestizaje, piensen en todas esas cosas, ¿ya? Incluso pueden poner acá, pueden armar una historia de amor y, por ejemplo, no sé, pues poner que una mujer mapuche la toman como india encomendera y se enamora, no sé, pues del español. Y tiene un hijo, pero el español no lo quiere reconocer, y por eso es conflictúo, o sea, conflictúa ese tema, porque finalmente no tiene posibilidades de, por ejemplo, no sé, po, formar una familia, porque hay muchos prejuicios para la época, no sé, pues, y ustedes desarrollan, echan a volar su imaginación. Y toda la información que obtengan de Internet me la ponen acá, en este apartado donde dice, ¿dónde obtuviste la información? Y me copian y me pegan el link, ya de dónde sacaron la información. Y eso es lo que hasta hoy día deberían avanzar. El miércoles, ¿en qué vamos a avanzar? En explicar las consecuencias, ¿ya? ¿Qué cosas han cambiado, qué cosas se han mantenido y qué vida me gustaba más? Y el lunes 20, vamos a crear el Instagram propiamente. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Yo les voy a dar, espérenme, denme 2 segundos, yo les voy a mostrar al tiro como el formato para que ustedes tengan claro cómo lo van a hacer. Eh, Espérenme, acá está. Ya, este es el formato que yo les voy a pasar para el lunes. Y este es el que ustedes van a tener que completar, ¿ya? Con una foto y la descripción. A eso me refiero con la descripción, como la bajada de cada fotografía. Cada vez que, bueno, como es en el Instagram. Y ahí ustedes van a tener que ir contando lo que le pasa al personaje, ¿ya? Y yo ese día les voy a explicar cómo deben partir. Pues, por ejemplo, la primera foto es esta. Y aquí ustedes se presentan como personaje, quién soy, dónde vivo, qué edad tengo, etcétera. Todo lo que hagan hoy día es el lunes lo van a pasar a una foto y a una descripción. Luego en la foto 2 van a poner que resulta que llegaron los españoles y me tomaron como indio encomendero. Listo. Luego tercera foto y así, sucesivamente. Y la última, evidentemente, va a ser el qué vida me gustaba más, si la anterior o la de ahora. ¿Ya? ¿Tienen alguna duda, chiquillos, chiquillas? Yo no tengo. Lo último de las fotos. Ya, eso, lo de las fotos, Estefanía, yo sugiero que lo veamos mejor el lunes, porque ese día van a tener toda la clase solamente para trabajar en eso. Entonces ustedes van a seleccionar, igual que en el Instagram, sacan de internet cualquier foto de la época del siglo XVI al siglo XVIII y van a poner y van a pegar en ese Word una foto y van a inventar una historia, de acuerdo a lo que han hecho hasta ahora. ¿Se entiende? Y otra cosa, Dígame. esa, el Word nos lo va a mandar por correo. Sí, no, por Classroom, pero se los voy a mandar el lunes, porque todo lo vamos a hacer paso a paso, ¿ya? Ya. Sobre eso quiero que tengan mucha claridad. Por lo tanto, es importantísimo que hoy día concluyan lo que el trabajo que les propuse para hoy día. Es fundamental que hoy día logren terminar eso. Ah, y otra Ya. cosa súper importante es que quienes trabajen dentro de la clase y me manden su trabajo, sus avances listos, dentro de la clase igual es dentro del día, ¿ya? Porque entiendo que hay gente que se puede demorar más y por lo tanto puede dedicar la tarde si es que quiere complementar su trabajo. Pero quienes lo hagan dentro del día, su trabajo se va a traducir en una décima, que después van a poder utilizar, ¿ya? Por lo tanto, ustedes van a contar con 2 décimas que van a poder usar en su trabajo. Ya. Eso. Y lo otro súper importante es que ustedes, si me envían el formulario, después lo van a poder editar. Entonces, no se preocupen. Y lo otro también importante es que ninguna pregunta es obligatoria, solamente el nombre, el correo y el de dónde obtuvieron la información. Por lo tanto, hay respuestas que pueden dejar en blanco para complementarlas después. ¿Ya? Por Ya. ejemplo, ahí pueden ir atrás y cosas así, y ahí ir complementando. Eso, pregunta, de nuevo, ¿hay alguna duda?
Miss, y Dígame. no se le ocurrió así como en la plantilla hacer la biografía y que en la biografía pusiéramos como la descripción del personaje. Eso lo podemos conversar después. Ahora lo importante es que avancen con su trabajo, pero lo voy a tomar en consideración, Fernando, porque es Ya. buena la idea. ¿Ya? Ujú, La voy a tomar en consideración, pero lo vamos a conversar la próxima clase porque porque hoy día de hecho voy a modificar ese formato porque ahí aparecían 8 o 9 fotos y ustedes ujú, tienen que trabajar en base a 6, ¿ya? Pero lo voy a tomar en consideración. ya. De hecho, una muy buena idea. Así que eso. Ujú. ¿Algún otro comentario? ¿Algo que mencionar o pregunta? Sí, Dígame. que lo que tenemos que escribir en las fotos que usted dijo que teníamos que poner en el Word, Ujú. eh, lo que tenemos que escribir abajo, nosotros lo tenemos que inventar también. Claro, pero eso lo van a inventar y lo van a hacer hoy día. Hoy día van a empezar a escribir ya lo que después porque en el fondo lo que ustedes van a poner como en ese Instagram imaginario va a ser el trabajo que han desarrollado hasta ahora. Entonces después ustedes van a copiar y pegar lo que hicieron ahora y lo van a poner en ese Instagram. ¿Me explico? Ya, Entonces, repito, el foco hoy día debe ser avanzar en la actividad que les di a través del formulario. Y por lo tanto, la modalidad de trabajo va a ser que yo ahora me voy a mutear, ustedes también van a estar muteados, pero si tienen dudas, me van a ir preguntando en la medida que vayan completando esta información. Cuando concluyan, me avisan para que yo se los revise y se los retroalimente y vea si es necesario complementar algo más. ¿Ok? ya. ¿Alguna otra duda, chiquillos, chiquillas? Yo no.